Se comienza a establecer la determinación del problema. Se tenía que describir a quién afecta, qué consecuencias trae lo que usted está pretendiendo investigar, cuál es la magnitud de este evento, cuál es su tendencia, si tiende a aumentar los casos o se tiende a prolongar en el tiempo, es muy prevalente, y alguna particularidad de solución. De hecho, que cuando uno entra en la parte del marco teórico, lo que tiene que buscar es de todas maneras una solución, pero basado en cómo va esa patología o cómo va ese fenómeno que usted pretende estudiar. Por eso la semana pasada se les dio buscar una determinación del problema de cualquier investigación, de cualquier tesis, y que se subraye estos criterios a describir dentro de una determinación del problema. ¿Okay? Entonces, es importante, antes de ya ingresar directamente al planteamiento del problema, generar todas estas situaciones para que estos entren en los antecedentes o el propio cuerpo del trabajo. Ahora, cuando nosotros generamos un problema, hay que delimitarlo, porque sucede que a veces demasiado nos explayamos en la investigación y no investigamos lo que verdaderamente queremos investigar. Entonces, delimitar el problema significa concretarlo especificando su alcance teórico y empírico. ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde va a ir? Si yo estoy estudiando, digamos, diabetes, y de hecho que la diabetes tiene una serie de trastornos, pero definamos el trabajo. Definamos en el campo netamente de la diabetes. Si bien es cierto, tiene mucha rama, pero definamos si vamos a hablar de la diabetes tipo 1, si vamos a hablar de diabetes tipo 2, y cuáles son las consecuencias de ello. Pero especifiquemos ese tipo de trabajo nada más. No nos vayamos demasiado hacia la parte de repente neurológica, ¿no? Que también tiene una parte, pero definamos eso. Para ello, cuando vamos a delimitar un problema, hay que tener estos criterios. En primer lugar, analizar el estado de avance de la investigación, analizar el estado de avance de ese problema, cómo va. Hay que reunir, en ese caso, información teórica e investigaciones previas. Hay que ver qué tanto está dañando o qué tantas consecuencias está generando dentro de el objetivo de la investigación. Si nosotros nos ponemos ahora con el problema de la obesidad, bueno, ¿qué tanto ha avanzado esta investigación? ¿Qué tanto como para prevenirla y en tanto para diagnosticarla? ¿Qué tanto avanzado? ¿Qué tanto problema tenemos con la obesidad? ¿Y cuáles son las posibles situaciones en las cuales podríamos nosotros intervenir? A veces es una situación más todo social, económica, hasta cultural, con respecto a ese problema. La obesidad, por ejemplo, México, siendo un país tan avanzado en cuanto a lo que es investigación, tiene muchos problemas de obesidad y no le encuentra una solución. Porque estar en México capital es como estar en Lima,
Es como estar en La Victoria, que cada paso encuentra comida, gente que vende comida en las calles, ambulantes, y las comidas llenas de grasa, pura grasa. Y entonces, ¿cómo podría solucionar eso? Primero hay que solucionar del orden social, no del orden patológico, sino del orden social. Porque si no no, pero dice que es parte de su cultura. México vende pues sus famosos tacos, sus burritos, sus enchiladas. Entonces, y eso vende en todos sitios, porque es parte de la cultura de México. México se identifica con eso. Y entonces no venderlo significa ir en contra de su cultura. Pero también si lo restringimos, vamos a evitar el problema de la obesidad. No sé si es el segundo o el tercer país a nivel mundial con alta prevalencia de obesidad. ¿El segundo? Primero es Estados Unidos. Primero es el segundo. Y no hay lugar donde en México que vendan eso. En cualquier lugar, sea un lugar digamos de pobreza o sea un lugar de clase alta. En todos sitios venden eso. Entonces no hay forma como trabajar eso, a pesar que hay una serie de investigaciones de enfermedades metabólicas, a pesar que se ha hecho todo un trabajo sobre obesidad, y México ha aprendido a ser preventivo, pero aún así sigue teniendo esa alta tasa. Entonces, ¿cómo analizar? ¿Bajo qué punto vamos a analizar ese problema? Igual que en el Perú. En el Perú el problema es su arte culinario. El problema es que su arte culinario está la mayoría llena de grasa. El lomo saltado, la papa rellena, todo ello va a contribuir. Y definitivamente no podemos escapar de eso. Pero, ¿cómo podríamos evitar ese tipo de situaciones? Ahora, dentro de lo que es necesario la delimitación del problema también viene la propia palabra de delimitarlo en cuanto al ámbito de espacio-tiempo. ¿Dónde vamos a estudiar? Por ejemplo, aquí se está cometiendo un error en cuanto a combatir la anemia. Se está dando a todos, pero hay distritos que no merecen tener. Es como un tiempo se trabajó mal lo que venía a ser el vaso de leche. Se daba a personas que no deberían, que sí tenían recursos para poder comprar, pero lamentablemente ellos aceptaban eso. Era un problema también de valores, ¿no? Si yo no lo necesito, ¿para qué? Prefiero para darle a una persona que verdaderamente necesita. Y es lo que está pasando en la anemia, se le está dando todo y se está gastando estas pastillas, estos micronutrientes en todo tipo de personas, pero no hay un buen control. Si nos podríamos pensar, si hemos visto un reporte dentro de los distritos de Lima, ¿qué distrito sería el distrito que tenga una mayor atención con respecto a la anemia? Aquí en Lima. Y El Salvador. Y El Salvador. Comas. Villa María. San Isidro. Pero ¿quién requiere más? ¿Por dónde comenzamos para si no erradicar o al menos para evitar esa situación? No hemos hecho un verdadero trabajo con respecto a ello. ¿Te das cuenta? No hay un diagnóstico situacional. Decimos que todos deberían tomar, pero ¿dónde comenzamos este problema? Esa es la situación. Y a nivel de todos los departamentos de Perú, ¿dónde comenzamos? En Ayacucho, en Junín, en Huancavelica, Parte Cerro también tiene esos problemas. Pero no se ha hecho un buen diagnóstico situacional. Y como no se ha hecho un buen diagnóstico situacional, se está dando a todos. Y se está dando pólvora en gallinazo. Porque se está usando donde no debería usarse. Y
y se está quitando los recursos para lo que verdaderamente necesitan. Ahí hay un grave problema. No hay un buen diagnóstico situacional. Y entonces ahí viene también una contradicción que está pasando con las universidades. Las universidades están pidiendo investigaciones descriptivas correlacionales a todos. No quieren saber nada con la investigación descriptiva simple. Ya más adelante lo vamos a estudiar. Pero simplemente porque no se está haciendo un buen trabajo y no hay un buen diagnóstico. Si no hay un buen diagnóstico, definitivamente se pierde plata. Acá en Lima, ¿dónde debería haber una campaña agresiva con respecto a la tuberculosis? ¿En qué distrito? En la Victoria. La Victoria, por ejemplo. El Agustino. Manchay, depende de Manchay. Pero por ejemplo, ese diagnóstico situacional no hay un buen estudio. Si usted entra a la página del MINEI, del MINSA, no hay un buen diagnóstico. Entonces divagamos, decimos diferentes distritos, pero habría que ver dónde está el problema. Uno de los grandes problemas que tenemos aquí cerca es la Victoria. Lo que pasa, doctor, también es que los diagnósticos situacionales de salud se hacen de forma anual, de acuerdo a los expedientes que hay. Y muchas veces lo derivan a los profesionales de salud, en este caso SERUM, que realicen ese diagnóstico en cada establecimiento. Y muchos de ellos no van convencidos o no tienen la vocación de servicio para poder hacerlo, porque en realidad es tedioso también hacerlo. Requiere bastante información, buscar información, antecedentes, aplicar nuevas encuestas. Entonces no lo hacen, simplemente copian lo anterior con algunos datos reales que se tienen en el establecimiento. Entonces no es un dato real. Sucedió, por decir, yo soy profesional de salud, entonces me sucedió que yo estuve en un establecimiento de salud que me dieron una comunidad donde me daban un número de personas que tenían desnutrición infantil, por decir. Sin embargo, el número de niños que me daba era excesivo para la población, porque no existía esa cantidad de niños. Entonces, esa superpoblación que me daba hacía que los índices sean demasiado grandes y el estado de nutrición en ese pueblo sea tremendo y no era real. Entonces, eso es lo que está pasando realmente, ¿no? Los tamaños de muestra no son los adecuados. Se toma demasiado tamaño de muestra o se está tomando una población equivocada o faltando, o no existe. Y eso sí es real, por eso le digo, el diagnóstico situacional que se está brindando no es el adecuado. Entonces no se puede tratar, no se puede trabajar de la manera adecuada y a veces se pierden demasiados insumos en lugares donde verdaderamente no merita. Entonces aquí también en cuanto a lo que viene a ser investigación, hay que delimitar en cuanto al espacio y en cuanto al tiempo. ¿Dónde se va a estudiar? ¿Cuáles son los alcances y objetivos, sujetos y edades en las cuales se va a llevar a cabo esto? Es importante también establecer el grupo etario donde se va a trabajar. A veces tenemos la mala costumbre en las investigaciones poner en niños. Pero niños de cuánto a cuánto va a contar. Sería bueno trabajar de 8 a 10, o de repente de 6 a 8, o de repente de 4 a 6, de acuerdo al grupo etario y de acuerdo a quiénes dentro de este trabajo que vamos a hacer están más o más le atañe el trabajo que se va a realizar. Y enunciarlo. La mejor manera de establecer una investigación es mediante una pregunta clara y concreta. ¿Qué cosa voy a preguntar? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo afecta? De repente, ¿cuál es la efectividad de tal fármaco? ¿No? ¿O cuál es la eficiencia de este tratamiento, de este programa? Con respecto, por ejemplo, ahora se está haciendo una serie de programas de charlas sobre anemia. Hay que ver qué indicadores hay para saber si verdaderamente esas charlas están llegando o no, porque a veces es como esas reuniones de padres de familia en los colegios, que van simplemente para no pagar la cuota, pero no escuchan nada. Entonces, lamentablemente, eso no sirve. Igual, para que te den los micronutrientes tienes que ir a una reunión. Y los padres de familia van, pero al fin y al cabo van para que le den los micronutrientes, pero no van para
escuchar cómo sería la mejor solución, qué cosa debe comer el niño. Eso es igualito. También se genera charlas de tuberculosis, pero igualito. Tal vez así que inclusive hay personas que van para que le den sus alimentos, pero no siguen a la letra cómo debe ser todo su proceso de mejora. Entonces, ahí tenemos muchos problemas, porque no se plantea bien los procesos. Y ahí vienen los fracasos. La mayoría de los programas fracasan, porque no se sigue al pie de la letra cuáles son sus indicadores y qué indicadores se están cumpliendo dentro del proceso. Igual, en la investigación también tenemos que ver una serie de indicadores, si se van a cumplir o no. El abandono de los pacientes tuberculosos al tratamiento ambulatorio. Ese es un grave problema que vamos encontrando en todas las redes y en todos los centros de salud, sobre todo los que lamentablemente no hay mucho apoyo. Por ejemplo, alguien toma el abandono de los pacientes tuberculosos al tratamiento ambulatorio. Primero hay que saber cuáles son las características de las personas. ¿A qué nivel ha llegado eso? Usted sabe que la tuberculosis puede llegar a todo nivel, no necesariamente a la clase D. Llega a todo nivel. Entonces, habría que ver con qué tipo de personas estamos trabajando. Entonces, un ejemplo de delimitar el accionar de esta investigación está relacionado a las características de las personas. ¿Con qué personas estamos hablando? Si estamos hablando de estamos hablando con personas jóvenes, que es lo donde más da la tuberculosis, entre 18 y 22 años. Entonces, la característica de esa persona es una persona muy joven, es una persona que de repente no va a entender la gravedad de la enfermedad. De repente no va a entender que puede él, siendo tan joven, tener la enfermedad. Y por ende no lo acepta. No acepta su situación de tener la TBC. No lo acepta. Entonces hay que ver también esa parte. Cuando yo voy a hablar de este tema, abandono a los pacientes tuberculosos al tratamiento ambulatorio, que se está dando y hay varias tesis con respecto a ello, hay que ver también el grado de adherencia que tiene esa persona. Usted sabe que somos los peruanos, tenemos una cultura de la no adherencia, no sabemos completar tratamientos. Entonces ahí hay un grave problema. Y cuando vamos a hablar de tuberculosis, pues es un tratamiento largo, que amerita pues todo un estudio hasta psicológico de esa persona. Para que esa persona pueda, por ejemplo, a mí me gustó mucho lo que se hizo en Santa Rosa, en el distrito de Santa Rosa, cerca de Ancón. La enfermera compraba plátanos, compraba una cantidad de plátanos. Y entonces por cada pastilla, uno de esos platanitos, ¿cómo se llama? Manzanitos, ¿no? Los chiquitos, los cochitos. Entonces compraba una gran cantidad y por cada pastilla le iba dando con su platanito. Entonces al menos sabía jalar su gente, ¿no? Porque ellos decían, toma tu pastilla y ya verás cómo tomas, toma tu agua, lo máximo que le ponen es agua. Pero él incentivaba con los platanitos. Entonces ahí poco a poco el paciente se quedaba durante 1 hora o 2 horas para tomar la cantidad de pastillas que son 11 o 12. 11 son, ¿no? Al comienzo, son 11, ¿no? 11. Entonces, durante las 2 horas, ella le iba dando agua y también su platanito. Entonces, al menos, en una forma les daba la posibilidad de que entre en comunicación, les daba la posibilidad de que no era una cuestión tan fuerte ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, y había pues un poco estudiado a las personas que llegaban, ¿no?
personas ariscas, personas que no querían entender que tenían, jóvenes, algunos con problemas de agresividad inclusive. Ahora, había que buscar también las áreas en las que ocurre esa baja adherencia. Una de las áreas, por ejemplo, los que han hecho algún tipo de estudio en la Victoria, son gente muy reacia al tratamiento. Y no solamente tuberculosis, ¿no? De una serie de patologías, pero específicamente con la tuberculosis había áreas en la que ocurre una baja adherencia. Había una baja adherencia. Después también los factores socioeconómicos y culturales. De hecho, que ese grupo que fue en la Victoria tenía otros problemas socioeconómicos. Eran de condiciones bajas, no habían terminado secundaria, había inclusive personas que habían salido del penal, personas muy agresivas, personas con muchos problemas en el aspecto social y con problemas de abandono con respecto al tratamiento y una magnitud del abandono en la Victoria. Se ha tenido inclusive hasta 40% de abandono del tratamiento. Fuerte, muy fuerte para una realidad como esta enfermedad. Hemos tenido este 40%, porque estuve en un trabajo estadístico ahí, y era muy fuerte la magnitud del abandono. Entonces, fíjense ustedes, todas las condiciones para delimitar el problema que vamos a estudiar. Entonces, cuando usted ya plantea su tema, tiene que tomar en cuenta varios criterios de delimitar la investigación. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Qué tipo de personas son los que voy a trabajar? No todos son tolerantes. No crea que es muy fácil generar encuesta. Yo le digo que para los que... ¿Ustedes tienen convenio con Loaiza? Para los que van a hacer algún tipo de trabajo en el Loaiza, el paciente es poco tolerante. ¿Y por qué es poco tolerante? Porque mucha gente lo visita. Demasiados universitarios. Vienen de San Marcos, vienen de Villarreal, vienen de institutos, vienen de la San Juan Bautista, vienen inclusive hasta de la Cayetano, a pesar que Cayetano está prácticamente aislado, también viene un grupo de la Cayetano. Entonces, ese pabellón se convierte pues, en todo un mercado, donde vienen de medicina, vienen de terapia, vienen de enfermería, entonces vienen de muchas carreras, muchas personas lo ven, entonces ya ese paciente pues ya no va a ser paciente, va a ser impaciente. Va a ser difícil que usted le pueda sacar información a veces, por la cantidad de personas que conoce. La única restricción que tienes en el Loaiza es infectología, porque tiene que ser, pero por lo demás no hay demasiado, igual que el 2 de mayo, pero el Loaiza es peor con respecto a ello. Ahora que está delimitado ya el problema, hay que plantear el problema. Se supone que ustedes ya tienen el tema. ¿Ya han hecho la matriz de consistencia? ¿Ya tienen la matriz de consistencia? Ya, vamos a hacer una matriz de consistencia. Y en esa matriz de consistencia, que a partir de la próxima semana todo tiene que ser tipeado, me van a traer una sola hoja. Con esa hoja vamos a trabajar. ¿Ok?
con esa única hoja, ahí se va a llenar, ahí yo voy a ir, ustedes me dan esa hoja, a la siguiente semana lo corregimos y vamos a ir mejorándolo desde la propia pregunta. Vamos a generar una pregunta general y específicas. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, de acuerdo a lo que usted va a necesitar. Pero primero vamos a poner la matriz. ¿Qué? Entonces siempre debe generar usted una pregunta. ¿Ok? Una cosa es la determinación del problema, que ustedes lo han visto en la tesis que se le ha recomendado, se le ha indicado que vea, y ahí usted ha indicado la magnitud, las consecuencias, todo ello. Y otra cosa es la formulación o el planteamiento del problema. El planteamiento del problema sí debe estar aquí en la matriz de consistencia. ¿Ok? Por ejemplo, si yo deseo trabajar de repente solamente un diagnóstico situacional, por ejemplo, podría poner cuál es la frecuencia de pacientes diabéticos atendidos en el primer semestre la unidad endocrinológica del hospital 2 de mayo. En pregunta, por ejemplo, ¿no? Yo digo, ¿cuál es la frecuencia de pacientes diabéticos atendidos en el primer semestre en la unidad endocrinológica del Hospital 2 de Mayo, guión 2019? Esa es la pregunta general. Si de repente estoy trabajando una relación entre hábitos alimenticios y obesidad, por ejemplo, ahí tendría que buscar cuál es la relación o qué relación existe entre hábitos alimenticios y obesidad, porque ahí estoy trabajando dos fenómenos y quiero ver cómo se relacionan. Pero si yo estoy trabajando una sola variable o un solo fenómeno a investigar, entonces pregunto cuál. De repente quiero saber una prevalencia. Quiero saber la prevalencia de tuberculosis que existe en el centro de salud tal. O sea, y si estamos hablando de prevalencia es porque seguro que el año 2018 ha habido una gran cantidad de casos, el 2017 también ha habido una gran cantidad de casos, y estoy observando cómo se están presentando los casos de tuberculosis de este año. ¿Se dan cuenta? De repente, en este primer, si no lo quiero hacer en un semestre, en los primeros 6 meses, de repente lo podría hacer en el primer trimestre. Por ejemplo, los casos de dengue que se presentaron entre enero, febrero y marzo, que es el verano, y hay un aumento. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de casos de dengue presentados en Chosica, en los centros de salud de Chosica, en el primer trimestre del año 2019, en los centros de salud? Pero si queremos especificar o queremos ponerlo en un solo punto, podríamos trabajar en el distrito de Chosica o en el distrito de Santa María, que aquí también se presentaron casos. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso debe ir acá. Acá debe ir el problema general. Y después ya, si yo por ejemplo pregunto, ¿cuál es la frecuencia de pacientes diabéticos atendidos en el primer semestre?
Mi pregunta de repente específica puede ser: ¿qué factores condicionan en los pacientes diabéticos a la presencia de diabetes? Luego podría preguntar: ¿qué grupo etario es más frecuente en los pacientes diabéticos? Si son niños, si son jóvenes, si son adultos, si son mayores. ¿Te das cuenta? Entonces ya estoy haciendo dos preguntas específicas con respecto a mi pregunta general. ¿Ok? Preguntas. Voy a poner una diapositiva donde se podría poner las posibles formulaciones de preguntas. Un momentito. Gracias amigos, no estoy disponible. No es para ti. ¿Cuál es la relación entre X para que se presente Y? ¿Qué factores contribuyen a X para que se presente Y? ¿Qué diferencias existen entre X e Y? ¿Cuáles son las características? ¿Es efectivo X para que se solucione Y? ¿Cuál es la magnitud de esa enfermedad? Todo ello responde a interrogantes. Todos deben ser con interrogantes sin necesidad de aclarar nada. Haga la pregunta. No aclare, o sea, no le busque solución, porque todavía eso lo trabajaremos en la hipótesis. Por ahora, plantee bien la pregunta que va a hacer, pero en base a la matriz de consistencia. En base a esta matriz. Primero realicen en una hoja grande, por favor, en una hoja grande la matriz. Ya después, a partir de la próxima semana, trabajaremos la matriz limpiada. Hasta hoy día vamos a trabajar una matriz así que usted va a elaborar. ¿Ok? A ver, manos a la obra. En clase específica no es necesario poner todo como está. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estoy poniendo acá, ¿qué factores contribuyen a la presencia de diabetes en el Hospital 2 de Mayo? Nada más, ya no he puesto unidad endocrinológica, primer semestre, ¿no? Yo he puesto simplemente ¿qué factores contribuyen a la presencia de la diabetes en pacientes del Hospital 2 de Mayo? Nada más. ¿Okay? Ya no pongo todo lo que tenía que poner en lo que vienen a ser problemas generales. En los específicos es menos. Pero sí debe ir específico. Aquí hay una muy buena aclaración de la señorita. Este es un buen libro que puede servir como consulta de Carrasco Díaz. Claro, hay otros autores también, está López Hernández, pero este es un libro bien básico y bien interesante, este libro sobre de Carrasco Díaz. Pero acá hay una controversia y es muy bueno aclararlo. Me dicen que para poder generar los problemas específicos, lo primero que tendría que hacer es la operacionalización de la variable para conocer las dimensiones de la variable. Pero yo me pregunto, ¿ustedes saben definir la variable? ¿Puede definir la variable? Si no sabe definir solamente la variable, no su variable, ¿sabe definir qué es una variable? ¿Qué es una variable? Ya, si no sabemos qué definir la variable, entonces no vamos a poder
trabajar la operacionalización de la variable. Entonces, ahí, ahora, por ejemplo, ¿cuándo se usa variable independiente? Cuando se usa variable dependiente. ¿Cuándo se usa variable 1 y cuándo se usa variable 2? ¿Y cuándo se usa solamente variable de estudio? Por ejemplo, eso de ahí, no hay ni variable independiente ni dependiente, porque se está trabajando una sola variable. Eso se llama variable de estudio nada más. Cuando usted, por ahí me dijeron que querían trabajar desnutrición y su relación con anemia, entonces ahí tiene dos variables. Ahí hay una variable 1 y hay una variable 2. Pero si usted trabaja influencia de, ahí sí tiene que trabajar variable independiente y variable dependiente. Entonces eso yo no lo voy a enseñar en este momento. Eso tiene una clase que se llama variable, que es de acá a unas 6 clases. Ahora, esto de acá de los problemas específicos pueden cambiar en algún momento. Pueden cambiar. De repente vamos a hacer diferente accionar de los propios problemas específicos. Pero el problema general sí tiene que quedar como tal. O sea, usted sí debe generar un problema general que no necesita la operacionalización de la variable. Que más adelante lo vamos a ver. Como vuelvo a repetir, me parece interesante el libro, pero si no sabemos definir cada uno de los puntos que vamos a desarrollar, corremos el riesgo de quedar en el aire. ¿Ok? Entonces, por ahora les sugiero que sigamos el orden de la matriz de consistencia. Entonces, vamos a poner nuestro título del problema general y los posibles problemas específicos. Y vuelvo a repetir, a partir de la próxima semana ya trabajamos con matriz tipiada. ¿Ok? Solamente matriz tipiada. Ahí solamente para llenar. ¿Ok? Ya no vamos a trabajar en hojitas, no, solamente en matriz. Todo lo que tengamos que llenar en la matriz. No, porque no corrige. Por ahora me van a explicar así. Punto 1. Punto 2 es que cuando ya comencemos a trabajar marco teórico y hagamos antecedentes, se van a ir preguntando obesidad. Está trabajando diabetes, es un grupo de no mayor a 6, se van juntando. ¿Me van a entender? Para después de ahí a generar ya los antecedentes que vamos a trabajar más adelante. ¿Me van a entender, no? Si lo que usted ha puesto como tema es verdaderamente un problema o no. Entonces, si es un verdadero problema, pues van a haber instituciones interesadas. Por ejemplo, si hablamos de tuberculosis, va a ingresar la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, van a ingresar entidades, otras entidades internacionales que van a hablar del tema. Y en esa determinación del problema, descripción del problema o determinación del hecho problemático, nos va a enfocar a quién afecta y cómo le está afectando. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar de obesidad, ¿a quién afecta? Si quisiéramos hablar de México, pues está afectando a todo el país, pues, ¿no es cierto? Y está afectando a personas entre tanta edad, ¿se da cuenta? Y es de gran magnitud, porque afecta a muchas personas. Por eso, como decía su compañero, es el segundo país a nivel mundial con alto grado de obesidad. Entonces, ¿es un problema o no es un problema? ¿Hay que estudiarlo o no hay que estudiarlo? Porque es un problema, hay que estudiarlo. ¿Se da cuenta? Pero imagine usted que quiere estudiar fiebre amarilla en Lima. ¿Es un problema? Fiebre amarilla en Lima. No es un problema, porque no hay. Obesidad sí, si usted quiere estudiar en Lima, podría estudiarlo. Entonces, en esas mismas dos hojas que tiene, debe decir, no necesariamente lo va a decir como tal, pero debe decir que hay una tendencia, está aumentando,
o se ha quedado ahí en esa cantidad, o está disminuyendo. Tendencia aumentando. Puede ser. Y de repente puede ser que se encuentre una solución. Y la mejor solución será buscar países aliados en donde se pueda trabajar otro tipo de alimentos, etcétera, etcétera. ¿Está bueno? Estas descripciones deben estar incluidas en la descripción del problema o en la determinación del hecho problemático. ¿Está bueno? ¿Me dejo entender qué es lo que quiero? Pero eso usted no lo va a encontrar en un artículo o en una revista, porque la revista o el artículo es el compendio de la tesis, es el resumen de la tesis. ¿Se da cuenta? Es el resumen de ya situaciones estudiadas, entonces ya se sabe que es un problema. Entonces no lo va a enfocar como determinación del problema, de frente lo va a poner como una introducción y lo va a atacar o lo va a estudiar. ¿Me deja entender? Entonces cuando yo voy a ver una tesis, veo el índice y en el índice dice determinación del problema o planteamiento del problema, o también pone determinación del hecho problemático. ¿Ok? Y ahí va a encontrar, no necesariamente todas, pero al menos parte de ello va a encontrar a quién afecta, qué consecuencias está trayendo eso, cuál es su magnitud. Por ejemplo, si nosotros tocaríamos el dengue, usted dice dengue en el distrito de Chosica, en niños entre 8 a 12 años. Muy bien, está afectando a esos chicos de 8 a 12 años. ¿Cuál es su consecuencia? Que cada vez la prevalencia es mayor. Normalmente no se presentaba en Chosica, ahora se presentaban ya más casos. Este año se han reportado más de 80 casos de dengue en Chosica, y sobre todo en niños. Porque los niños están expuestos, están en las calles, justo en vacaciones, están jugando pelota, están yendo a los parques, están yendo a diferentes sitios donde se pueden exponer. Y como ya ha habido la presencia de la Aedes aegypti, sobre todo en la parte de San Gemelar y toda esa parte, ya hay una gran presencia de Aedes aegypti. Entonces han sido, pues, le han transmitido. Menos mal que hay dengue clásico, que si viene el otro. Entonces, se han presentado varios casos de fiebre, una fiebre muy intensa, con dolores abdominales, dolores musculares. Entonces, sí, a la hora de hacer la prueba, sí se ha detectado que es la presencia. Entonces, ¿cuál es la magnitud? Es una magnitud grande, es de gran magnitud. Ya se presentaban ya 60 casos. Una cosa que se presente 2 o 3 casos, pero ya 60 ya es preocupante. ¿Y cuál es la tendencia? La tendencia es a subir, porque no hay una prevención, no hay nada ahí, no se ha hecho las fumigaciones del caso, no se ha hecho un control del vector, no ha ido por ahí la riqueza, no hay un buen control. ¿Está bueno? ¿Y cómo se soluciona eso? De repente vamos a encontrar una determinación del problema, pero normalmente vamos a encontrar de aquí para adelante en la determinación del problema. ¿Me dejo entender? Entonces, no dejen de hacerlo, porque es la primera parte para determinar si verdaderamente lo que usted está diciendo es un problema o no. Porque si no es un problema, estamos perdiendo el tiempo. No debemos estudiar. ¿Dónde lo van a encontrar? En tesis. Pero tampoco me digan que no hay tesis. Porque si no, tendríamos plumas, estaríamos en una época terrible, donde no hay internet, donde no hay nada. Sí hay tesis, y hay muchas tesis.